Ahora hablaremos de los errores de medición. Errores de medición. Es la diferencia que se obtiene entre el valor obtenido en la medición y el valor verdadero o exacto. Es conocido con infinita precisión. No solo implica una equivocación, sino se debe a las limitaciones dadas por los instrumentos usados, el método de medición, las condiciones del observador que realiza la medición, etc. Los errores se pueden clasificar según su naturaleza y según su origen. Según su origen tenemos los errores debido al observador. Se atribuyen a un defecto en la percepción sensorial o a la posición incorrecta del observador. Un ejemplo típico es el error de paralelaje del observador. Tenemos errores debido al instrumento, dependen del instrumento utilizado. Los errores por el diseño, fabricación y desgaste de los instrumentos. Errores debido al modelo físico elegido, provienen de las aproximaciones realizadas a modelar la realidad con un fundamento teórico. Por ejemplo, suponer que una línea es una línea de puntos sin ancho determinado, sino que es puntual. Errores debido al propio acto de medición. Se deben a que el experimento realizado para medir altera el fenómeno que se está estudiando. Por ejemplo, el error que provoca el voltímetro al tener una resistencia interna no infinita. Errores debido a condiciones externas al proceso de medición. Se deben a las condiciones ambientales en las cuales se realiza una experiencia. Por ejemplo, la variación de la temperatura. Según su naturaleza se pueden clasificar en errores groseros, espurios, fallas o equivocaciones. Provienen de la equivocación del operador o desperfecto del equipo. Ejemplo, utilizar mal la escala de un instrumento, anotar mal un valor por invertir los dígitos o especificar mal la escala. Errores sistemáticos se originan por las imperfecciones de los métodos o instrumentos de medición. En general, ocasionan que las medidas estén desplazadas, sesgadas, desde su valor real. Se minimizan mejorando los instrumentos y los métodos de medición. Ejemplo, un reloj que atrasa o adelanta una regla dilatada, etc. Errores aleatorios, estadísticos o causales. Se producen al azar por la naturaleza de la medición. Son debidos a causas múltiples y fortuitas. Generalmente tiene una distribución estadística simétrica. Se pueden minimizar si se realizan varias mediciones y se realiza una promediación de los valores obtenidos. Cuando se realiza una medición es importante cuantificar el error de medición. El error absoluto es la diferencia entre la lectura y el valor verdadero. E a B es igual a XL menos X. X es el valor verdadero y XL el valor leído. En general, el error absoluto se usa para comparar dos medidas de la misma magnitud. Por ejemplo, comparar la calidad de instrumentos que miden la misma magnitud. El error relativo es la relación entre el error absoluto y la magnitud medida. Es adimensional. ER es igual a E a B dividido en X. Es igual a XL menos X dividido en X. El error relativo porcentual o simplemente error porcentual es el error relativo multiplicado por 100. El error relativo porcentual es igual a 100 por el error relativo, es igual a 100 por XL menos X dividido en X. El error relativo se usa para comparar mediciones de distinta magnitud, por ejemplo, corriente o tensión, de la misma magnitud pero de distinta naturaleza, por ejemplo, el diámetro y la altura, de la misma magnitud pero rangos diferentes, por ejemplo, atómico o astronómico.
El resultado de una medición se da a través del valor medido más menos el error y la unidad. O sea que xm más menos e y con la unidad u, donde xm es el valor medido, e es el error que indica la exactitud con la que se conoce el valor medido. Normalmente es el error máximo absoluto que se puede tener para la medición y u es la unidad. Esto implica que el valor verdadero que no conocemos se encuentra entre xm menos e y xm más e. En algunos aparatos de medición el error se expresa con la desviación típica o desviación estándar. Como un ejemplo, digamos que se mide la profundidad de un agujero con un calibre con una precisión de 0,01 milímetros y el valor medido es 27 milímetros. ¿Cuál es el error absoluto de esta medición? No se puede saber porque no conocemos el valor verdadero, solo tenemos el valor que hemos medido. Lo mismo ocurre con el error relativo y el porcentual. Ahora si nos preguntamos cuál es el máximo error absoluto, o sea, cuál es la cota de error absoluta. La cota del error absoluto sería 0,01 milímetros. ¿Entre qué valores estará el valor verdadero? En este caso, el valor verdadero estará entre 26,99 y 27,01. ¿Cuál es el máximo error relativo? O sea, una cota de error relativo. En este caso será el error absoluto máximo dividido en la medición. Sería 0,01 dividido en 27 por 100. Sería 0,037%. El máximo error relativo depende del valor leído. La teoría estadística de errores estudia la minimización de la incidencia de los errores aleatorios en la medición de una magnitud. Se asume que los únicos errores a considerar son los aleatorios. Esto quiere decir que no se cometen errores groseros, los sistemáticos han sido debidamente acotados. Para realizar la medición se deben realizar n mediciones de la misma magnitud en iguales condiciones. En este caso, si fuera una medida ideal, nosotros tendríamos, por ejemplo, 11 mediciones que indicarían lo mismo. La realidad es que cuando uno hace las 11 mediciones, aunque las haga de la misma forma, a veces coloca el calibre en distintas posiciones y esto hace que la medición tenga pequeñas variaciones de la variación que se está realizando. En este caso, de las 11 mediciones, tenemos unas que tienen 0 error, otras que tienen menos 2 error y otras que tienen 1 error, 1 de error. Escribiendo en un gráfico el valor de la medición y en el otro eje la cantidad de repeticiones de esa medición, normalmente el valor más probable es el valor más preciso de la medición. Este valor es el valor medio. La dispersión estándar de la medición implicará que se puede trazar una curva. Esa curva tiene una distribución normal. Y lo que se puede concluir es que dentro de 3 veces la dispersión, el promedio es el valor más probable o mejor estimación de la magnitud medida. La dispersión de desviación estándar o error cuadrático medio es el promedio de los errores cuadráticos de todas las mediciones. O sea que en un intervalo de más menos sigma está el 68% de los datos y más menos 3 sigma está el 99,73% de los datos. Con más menos 4 sigma estaría el 99,99% de los datos.
O sea que al repetir la medición, lo que estamos obteniendo es más precisión en la medición.